Bienvenidos, bienvenidas a Aquí América, el espacio de France 24, donde contamos las historias de quienes día a día construyen la realidad de nuestro continente. Mi nombre es Martín Bustamante y los quiero invitar a comenzar este episodio dedicado íntegramente a la situación del trabajo en la región. En el marco de una nueva conmemoración del Día Internacional del Trabajador, se realizaron múltiples manifestaciones y concentraciones en toda América Latina, mientras que algunos gobiernos anunciaron nuevas medidas en materia laboral. Y en este contexto vamos a hacer un recorrido por las estadísticas del trabajo para conocer la situación estructural de la región en general y de cada uno de los países en particular. Junto a especialistas vamos a intentar comprender cuáles son las tendencias que se dan en el marco del desarrollo de la automatización y de la inteligencia artificial. Y en este recorrido también ponemos la lupa en Colombia, porque el presidente Gustavo Petro, con la espada de Bolívar en mano, anunció ante una multitud que se congregó en la Plaza de Bolívar de Bogotá el lanzamiento de una consulta popular para definir cambios en la legislación laboral. Bueno, en el marco del 1 de mayo, organizaciones sindicales afines o alejadas a los gobiernos de cada país tomaron las calles con el objetivo de marcar una agenda de aumentos salariales, de reducción de la jornada laboral y también de ampliación de derechos. Algunos mandatarios incluso aprovecharon la conmemoración para anunciar políticas en la materia y también para defender lo realizado hasta el momento. Daciel Lanza lo cuenta en el siguiente informe. Entre actos oficiales y opositores, los trabajadores latinoamericanos salieron a las calles el 1 de mayo. En Bolivia, el presidente Arce marchó con trabajadores en Tarija y anunció un aumento salarial, pero en La Paz hubo críticas. ¿Cuánto cuesta un kilo de carne hoy en día? ¿Cuánto cuesta el arroz? ¿Cuánto cuesta el azúcar? No hay la comparación del aumento. No hay esa comparación. En Perú se movilizaron apuntando contra el gobierno de Dina Boluarte por las condiciones de inseguridad generalizada y denunciando que, según datos oficiales, 80% de los trabajadores están en condiciones de informalidad. ¡El pueblo ya lo sabe! En Argentina, la movilización también tuvo un tono opositor. Estamos con un gobierno que está llevando una política implacable de ajuste, entrega de las áreas estratégicas y saqueo de los recursos naturales de nuestro país. Los trabajadores de Brasil y México exigieron una reducción de la jornada laboral sin recortes salariales, algo que los gobiernos de Sheinbaum y Lula da Silva parecieron oír. Comenzaremos con la instauración paulatina y gradual de la semana laboral de 40 horas en nuestro país. Reduciremos de manera gradual la semana laboral hasta llegar a más tardar en enero del año 2030 a un total de 40 horas semanales. Lula da Silva dijo que elevará el mínimo afectado por impuestos al salario y que profundizará el debate para modificar el sistema brasileño de 6 días de trabajo y 1 de descanso, pero no especificó de qué modo lo hará. En tanto, en Chile, sectores sindicales, partidos y estudiantes, algunos incluso afines al gobierno de Boric, marcaron que aún hay demandas incumplidas. La importancia que tiene la organización y la sindicalización de los trabajadores y trabajadoras, porque desgraciadamente seguimos teniendo demandas que no han sido cumplidas. Boric destacó la ley de jornada laboral de 40 horas que impulsaron legisladores de su coalición, pero antes de su llegada a la presidencia, y sancionada en 2024, y anunció un aumento del salario mínimo. En países como Colombia, Venezuela y Cuba, los principales actos fueron liderados por las cabezas de gobierno. Y ahora vamos a poner la lupa en la situación del trabajo en América Latina y el Caribe, y para eso vamos a tomar algunas estadísticas del panorama laboral realizado por la Organización Internacional del Trabajo con datos obtenidos hasta el tercer trimestre de 2024. Vamos a empezar por la tasa de ocupación y desocupación de los últimos años, donde podemos ver niveles estacionados en torno al 58% y el 6% respectivamente, desde hace más de 10 años, con la excepción de la pandemia, por supuesto. Pero vamos también a desagregar esto por cada una de las principales economías de la región y observamos
que la tasa de desocupación es baja, por ejemplo, en México con un 3%, mediana en Brasil con un 6,4% y en Argentina con un 6,9%, y ya un poco más alta en Chile con un 8,7% y Colombia con 9,6%. Pero continuamos también con uno de los principales déficits de nuestros países, y me refiero a la informalidad laboral. Vean este mapa, ¿sí? Somos una de las regiones más afectadas por esta situación, con realidades más complicadas, como la de Paraguay, que tiene un 67% de informalidad laboral, Perú 72%, Ecuador, vean ustedes, también un 68%, y ya en menor medida aparece Argentina con 46%, Colombia con 55% y México con un 52%. Y por último, nos detenemos en otro tema también muy, pero muy sensible. Me refiero a los ingresos de los trabajadores. Fíjense ustedes que en varios países hay una caída pronunciada del ingreso, como en Argentina, del 16,9%. De eso, un 10,2% está representado en el periodo 2023-2024, es decir, lo que cayó el salario desde que inició su presidencia Javier Milei, mientras que en otros casos, como Brasil, hablamos de un 11,6%, Colombia un 17,1% de incremento, ¿no? Estoy hablando, y México un 23,2%, son aumentos verdaderamente considerables. Pero a esta foto hay que agregarle el cambio vertiginoso que se está dando en la tecnología, que afecta al trabajo en América Latina y en todo el mundo, por supuesto. Por eso, para conocer cuáles son las tendencias que se están dando en este sentido, Daciel Lanza conversó con Mónica Sladonia, que es directora del área sindical laboral de la Fundación Friedrich Ebert, para que nos comparta su análisis. Bueno, es como paradójico, ¿no? Que a 139 años del 1 de mayo, donde los mártires de Chicago luchaban por la jornada de 8 horas, estamos viviendo un mundo del trabajo donde lo normal parece 24/7, ¿no? Una máxima disponibilidad los 7 días de la semana. Creo que en ese sentido el uso de aplicativos, el uso de este tipo de tecnología favorece la aparición de nuevos sujetos, ¿no? Podríamos decir que estamos no ya pensando en ciudadanos digitales, sino en inmigrantes digitales, ¿no? Es interesante, en la región latinoamericana, las remesas están siendo reemplazadas por este tipo de microtareas, ¿no? Que se realizan en la casa con una computadora personal y que permiten el cobro en dólares o en Bitcoin, ¿no? Me parece que ahí estamos viviendo en la aparición de un nuevo sujeto histórico. Y ahí nosotros como FES, la verdad que nos preocupó siempre el vínculo de estos procesos con el crecimiento de la ultraderecha en nuestros países, y particularmente por qué estos procesos de crecimiento de partidos de derecha, ya no conservadores, ¿no? De derecha o de ultraderecha, vienen de la mano del voto de muchos trabajadores, no tanto trabajadoras, pero sí de muchas trabajadoras, ¿no? Entonces ahí creo que hay un nuevo campo de estudio, un nuevo campo de pensar, de salir de esta mirada que teníamos quizás del siglo XX, vinculada al capitalismo industrial, de pensar la clase trabajadora como el motor del cambio histórico, ¿no? El conflicto laboral como este motor que permitiría el cambio hacia una sociedad más justa, y ahora nos enfrentamos con una sociedad más desigual, donde la desigualdad no se expresa solamente en términos de los de arriba y los de abajo, para decirlo de manera un poquito tradicional, sino que la desigualdad parece estar entre nuestros pares, ¿no? Bueno, son muchos los conceptos que nos aporta Mónica, quien también describió cuáles son los cambios que además operan en la representación política y sindical de los trabajadores. Me parece que lo que hay que pensar es si no está surgiendo, más que esta clase trabajadora homogénea, colectiva,
¿no? Que se expresaba con partidos populistas, quizás en América Latina, en Argentina, bueno, el peronismo, pero en Europa con partidos socialdemócratas o comunistas o socialistas, sino está apareciendo más que una clase trabajadora, como una especie de comunidades muy vinculadas a un término que es la meritocracia, ¿no? Entonces, me parece que las dinámicas aceleradas del cambio tecnológico y organizacional están configurando un nuevo sujeto que cuestiona las formas de representación sindical y políticas que teníamos en nuestras mentes. Con lo cual, se cuestiona la función principal de la organización sindical, que es la lucha por el salario a través de las paritarias, combatir la inflación de esa forma, y se reemplaza esta mirada colectiva de derechos con responsabilidades individuales, ¿no? Cerramos en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro encabezó un acto multitudinario en la Plaza de Bolívar frente al Palacio de Nariño. Y allí el mandatario desenfundó la espada de Bolívar y anunció el llamado a una consulta popular con el objetivo de incrementar los ingresos extra por, entre otras cosas, trabajar de noche o trabajar los domingos. Y por eso el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, conversó con nuestro compañero Andrés Mesa sobre este proceso. Bueno, Colombia tiene 25 millones de ciudadanos. Ellos son los que componen la fuerza laboral. Esos ciudadanos, esos trabajadores tenían derechos que fueron eliminados en una reforma en el año 2002, la ley 789, en tiempos del expresidente Uribe. ¿Cuáles derechos? Pues derechos, por ejemplo, a que el horario nocturno fuera recompensado con unos recargos, que los dominicales y festivos también estuvieran recompensados por un 100% del valor de trabajo de ese día, y esos derechos fueron recortados o fueron eliminados. Por esa razón, los puntos y las preguntas que están incorporadas en el cuestionario de la consulta popular busca restablecer esos derechos y busca además establecer y garantizar nuevos derechos de nuevos trabajadores que han surgido a propósito del cambio tecnológico o a propósito de los cambios climáticos que obligan a procesos de reconversión laboral y que obligan a procesos de promoción de empleos verdes y de empleos azules, como lo venía o como lo planteaba la reforma laboral que fue hundida en el Congreso de la República. Llegamos al final de este programa que lo hicimos junto a Dacil Lanza, Cristian Vargas y Luis Fernando Montes, y nosotros nos vamos a encontrar la semana que viene con más historias de nuestro continente, como siempre, y ustedes, ya saben, pueden continuar con toda la programación de France 24.